Hoy vamos a explorar una parte crucial y a menudo dolorosa de la historia mundial, la llegada de los africanos al continente americano. A lo largo de este video descubriremos cómo millones de africanos fueron traídos a la fuerza desde sus tierras natales, desarraigándolos y esclavizándolos en un viaje que transformó profundamente tanto a África como a América. Analizaremos las razones detrás de esta tragedia, las rutas del comercio transatlántico de esclavos y el impacto duradero que tuvo en nuestras sociedades. Pero también queremos resaltar la parte positiva de esta historia, la riqueza cultural que los africanos trajeron consigo y cómo su herencia ha permeado profundamente en el continente americano, especialmente en Colombia. Exploraremos su influencia en la música, la danza, la gastronomía y las festividades colombianas, y cómo estas contribuciones han enriquecido la identidad cultural del país. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo para entender mejor esta influencia, para celebrar el legado vibrante y resiliente de la cultura africana en nuestro territorio. Bienvenidos al tercer capítulo de esta miniserie sobre nuestra herencia, sobre nuestra esencia. Bienvenidos a la tercera raíz, la raíz africana. La esclavitud en América incluye la esclavización de población indígena americana antes por los propios naturales americanos, así como después del descubrimiento, y la esclavitud de negros, europeos y asiáticos. Quiero decir y aclarar que la institución de la esclavitud ya existía en la América precolombina, pero los conquistadores españoles permitieron su continuidad pese a que unas leyes llamadas Leyes de Burgos de 1512 protegían a los indios de la esclavitud, que algunos autores e historiadores las consideran y se han considerado precursoras de la Declaración de los Derechos Humanos y el derecho internacional. Como la esclavización estaba prohibida en las leyes castellanas, causó graves controversias jurídicas desde el principio. En 1530, bajo el reinado de Carlos I, la esclavitud de los indios fue prohibida oficialmente, aunque algunos la practicaron de forma ilegal. A diferencia de los españoles que prohibían la esclavitud de los amerindios, los holandeses del siglo XVIII mantenían indígenas en esclavitud, llegando a ser hasta el 20% de sus esclavos en sus colonias en la Guayana holandesa. En paralelo, se desarrolló un tráfico de esclavos africanos dirigido especialmente hacia la América anglosajona, Brasil, Haití y las Antillas españolas, monopolizado principalmente por comerciantes portugueses y holandeses. Se calcula que entre 1501 y 1641 llegaron hacia América unos 600.000 africanos. El tráfico masivo no llegó sin embargo hasta el siglo XVIII, principalmente a manos de ingleses y franceses, que transportaron a más de 5,5 millones, principalmente a la América británica y sus posesiones azucareras en el Caribe, como Barbados y Saint-Domingue. La esclavitud continuaría en los Estados Unidos como país independiente. En el censo de Estados Unidos, el número de personas esclavas en el año 1790, al momento de su independencia, aumentó desde casi 700.000 personas hasta 4 millones de personas en el año 1860, poco antes de su abolición, suceso que además generó una fuerte tensión política que desembocó en la Guerra Civil estadounidense. Puerto Rico, a la sazón territorio español, conservó la esclavitud de los africanos hasta 1873. Se estima que entre el siglo XVI y finales del siglo XIX, alrededor de 12,5 millones de africanos fueron sacados a la fuerza de sus tierras de origen, llevados a América. De igual forma, la esclavitud persistiría en algunos de los nuevos países americanos independientes hasta la segunda mitad del siglo XIX. Pero ¿cómo así que ya existía esclavitud entre los indígenas amerindios? Y es que entre los indígenas del norte de África la esclavitud puede datar del año 1500 a.C. En la guerra podían ser esclavizados los derrotados. En la paz, el juego de apuestas podía conducir a la esclavitud. Los hijos de los esclavos podían heredar la condición de esclavitud. Entre algunas tribus, hasta la cuarta parte de su población podía consistir en esclavos. Entre los aztecas, el delito de guante blanco, como la malversación de fondos, el abuso de confianza y el robo, podían ser penalizados con la esclavitud. Los nahuas traficaban niños esclavos a grandes distancias. En Yucatán y en la Florida, los indígenas esclavizaron europeos ya desde el siglo XVI. Algunas de las esclavas españolas murieron de sobreexplotación laboral tras ser forzadas a moler maíz. En el Canadá, tribus indígenas como los Nootka esclavizaron europeos hasta el siglo XIX.
En la costa salvaje del sur de América, las capturadas podían ser forzadas a casarse en la tribu de sus captores arahuacos, caribes, arahuaos o acahuayos y cumplir trabajos caseros o sexuales. La mayoría de los capturados eran ejecutados, pero algunos eran esclavizados o revendidos repetidamente, frecuentemente a grandes distancias. Por acuerdo con los holandeses, los indígenas de la Guayana holandesa, por un siglo, se dedicaron a cazar esclavos escapados y negros y marrones. La llegada masiva de africanos a América puede remontarse unos 60 años después de la llegada de las tres carabelas de Colón. Los españoles habían arrasado aproximadamente con el 70% de la población indígena, sea por enfermedades traídas por los colonos, por trabajos forzados relacionados con la esclavitud o por la simple razón de asesinarlos para quedarse con su tierra. Resulta que gran parte de la América del Sur es un territorio altamente fértil para cultivar cualquier tipo de frutas, verduras u hortalizas. Por esta razón empezaron a necesitar mano de obra calificada, fuerte y por sobre todo barata. A razón de esto se crea el famoso e infame comercio triangular, que es muy sencillo. Los barcos salían de Europa, iban a África a robarse la gente, después llevarla a América y después devolverse con las riquezas a Europa. Los esclavos eran usados habitualmente en las haciendas y obrajes, así como en la minería americana. Los primeros esclavos fueron solicitados por los frailes franciscanos y la Real Audiencia de Santo Domingo para trabajar en las plantaciones. Luego fueron solicitados por México, Perú y el Río de la Plata. Es que no existía una cantidad fija, pero un asiento estándar podría implicar entre 3.000 y 4.000 personas anuales durante 8 y 9 años. Los barcos partían principalmente de toda la parte del Sahel, que se puede ubicar entre los actuales Nigeria, Benín, Ghana y Sierra Leona, y embarcaban en puertos como Cartagena de Indias, Veracruz, Pernambuco y Salvador de Bahía. Los colonizadores hacían acuerdos verbales con jefes tribales africanos, lo que hacía que casi toda una generación de africanos fueran esclavizados, fueran forzados a ser hacinados en sitios oscuros, malsanos, mientras llegaban a sus sitios, donde llegaban también los comerciantes. Después se apiñaban en barcos de varias cubiertas durante el trayecto del barco humano. Una vez en tierra, las familias eran separadas. También se procuraba que no quedaran más de 2 o más individuos que pertenecieran a la misma etnia, o a la misma lengua, o a la misma familia, para que sus culturas, sus lenguas y demás tradiciones no pudieran ser transmitidas de generación en generación. Por ejemplo, en Cartagena, un tipo llamado negrero, que era una profesión nefasta, era el que los lavaba y los alimentaba para obtener las mayores ganancias. Al desembarcar, se ofrecía al mejor postor como si de mercancía se tratara. Y sí, hace parte de nuestra historia, que merece la pena jamás, nunca olvidar, para que jamás vuelva a pasar. Ahora hablemos de las principales tribus que llegaron a América. Llegaron principalmente 2 tribus, una que se llamaban Bantús y otra que se llaman los Yoruba. Los Bantú, por extensión, agrupa a pueblos con más de 500 variantes en su idioma. Por otro lado, los Yoruba son los que más tuvieron permeación en nuestra cultura, en especial en todo el Caribe, mucho en Colombia, y esta cultura influyó en todo, desde la religión, nuestras costumbres y demás cosas que les contaré a continuación. Y es que a través de esta diáspora africana se ha extendido su influencia fuera de África, en formas completamente sincréticas como la santería en todo el Caribe hispano o el candomblé en Brasil. Resulta que las deidades yorubas son los orishas, que traduce literalmente dueños de la cabeza. Changó es uno de los más conocidos y es el dios del trueno. Un rey yoruba, específicamente el cuarto, que después se encumbraron como un dios. También está Oshun, deidad de los ríos y de la fertilidad. También está Yemayá, del mar, el Eguá, del que abre los caminos, o también están Oya, Ogún y Obatal. Y si le suenan estos nombres, usted es tan salsero como yo, porque digamos que la salsa es uno de los géneros que más guiños le hace a la santería, pues porque es un género predominantemente caribeño, que se creó en Nueva York, pero que por toda la migración puertorriqueña y demás, digamos que tiene unas influencias muy grandes en la santería y como todo ese sincretismo que viene en la religión yoruba. Canciones como Viva Changó,
como Aguanile de Héctor Lavoe, y Yo Soy Babalú de Richie Ray y Bobby Cruz, como les decía ahorita, hablan claramente de esta religión que le hace mucho culto a la naturaleza. Ya pasando a historias un poquito más amables y más de Colombia, hablemos de lo que significa ser afrocolombiano. Y es que afrocolombiano es todo ese colombiano descendiente de negros africanos y sus mezclas como pardos, mulatos y zambos. Como ya muchos colombianos sabemos, ellos están muy ubicados en las costas, pero el afrocolombiano pues, también agrupa a dos poblaciones muy importantes. Las primeras son los raizales de San Andrés, de los archipiélagos de San Andrés, y también toda la comunidad palenque de San Basilio de Palenque, que tiene una historia muy interesante y muy profunda y conectada con sus raíces africanas. Y es que el aporte de sus expresiones, que obviamente tienen un origen muy africano, es completamente destacable. Vamos a empezar con el principal, con uno de los principales, que es la cumbia, que yo diría que es el ritmo nacional por excelencia y que ya se ha extendido por todo Latam y que claramente tiene aspectos y muchísima herencia africana. Primero hablemos de la instrumentación, hablemos del tambor, que todo lo que tenga tambor en los ritmos latinoamericanos es claramente africano, pero también los movimientos en el baile, esos bailes sensuales, esos bailes entre pareja, ese baile que son claramente seductores, son de un origen muy marcado africano. Pues se dice que su nombre literalmente significa baile de negros y que viene del vocablo cumbé, que es un baile de origen africano y que literalmente está registrado en la RAE. También se puede decir que es un apócope del vocablo cumbancha, que es de raíz cumba y es como una especie de gentilicio mandinga de toda la parte del Sahel africano. Bueno, otro de los ejemplos de la herencia africana más grande que tenemos junto con la cumbia es el sancocho. Y según el Instituto Cari Cuervo se dice que más o menos se prepara en 193 localidades del país. Y en general, para el que no conoce, el sancocho es un caldo a base de una carne al cual se le agregan unas verduras o unos tubérculos. Y digamos que cada región tiene como su sazón tradicional. Aquí en Antioquia, digamos que le podemos agregar pollo, res, cerdo. Aquí también hacemos el famoso sancocho trifásico, que le agregamos las tres carnes. Pero también, digamos que en la zona más norte o en la zona más, aquí la llamamos el Bajo Cauca del Magdalena Medio, se la reemplaza por pescado y también tenemos un famoso sancocho de bagre. Si alguien ha leído a Gabriel García Márquez, el nombre Macondo hace parte fundamental de su creación literaria, y es que ese nombre Macondo tiene un origen claramente africano. Dentro de los aportes que la UNESCO reconoce como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que le podemos reconocer claramente a esa herencia africana, está la fiesta de San Pacho en Quibdó, las músicas de marimba, por ejemplo, en el sur del Pacífico, el espacio cultural de San Basilio de Palenque y, por ejemplo, el carnaval de Barranquilla. Pero para que vamos completando esta historia también íbamos como hilando un poco entre varias cosas, entre cultura, comida y demás tradiciones que nos han dejado esta herencia africana. También debemos hablar un poquito de esa influencia que tuvieron en la independencia de Colombia, donde gran cantidad de cimarrones, libres, libertos, dieron gran apoyo al movimiento independentista. Por ejemplo, no muchos lo cuentan y en las pinturas oficiales lo blanquean de una manera bastante, como decirlo, como mala, como para ocultar su origen afro, es el almirante José Prudencio Padilla, que contribuyó al gran triunfo del ejército republicano en varias batallas y que esperaba, como todos los afrocolombianos, que al terminar toda la campaña libertadora y las guerras conseguiría la libertad para todos los esclavizados. Y es que lo que muchos no saben también es que Antioquia tuvo un rol fundamental en el tránsito hacia la libertad de los esclavos en Colombia, o en ese momento la Nueva Granada. Y es que el 20 de abril de 1814,
la legislatura de la provincia libre de Antioquia emitió una ley llamada sobre la manumisión de la potestad de los esclavos africanos, o llamada Ley de Vientres, siendo una ley pionera, muy pionera en la Nueva Granada y en América. Resulta que esta normativa buscaba terminar con la institución de la esclavitud, de forma de que si tú eras esclavo, si tenías un hijo, este sería completamente libre. Tengamos en cuenta que la esclavitud o la abolición total de la esclavitud solo se produjo en la Nueva Granada en 1851 durante el gobierno liberal de José Darío López. Hay que contar cosas fundamentales que pasaron entre 1814 y 1852 para entender ese contexto histórico. Y es que primero vino la Reconquista Española, que fue un periodo entre 1816 y 1819, en el cual derogaron todas las leyes republicanas, entre las cuales estaba la Ley de Vientres. Y segundo, digamos que esa conflictiva construcción de la nación republicana estuvo enmarcada en dos guerras civiles. Entonces, en este panorama político, la puesta en ejecución de esta ley afectó toda la manera en que los amos o los esclavistas veían como esa institución esclavista, pero también cómo los esclavos entendían la forma o entendían ese concepto de libertad que nunca habían tenido. Tengan en cuenta que hubo generaciones enteras que nunca conoció lo que fue la libertad. Y esta ley se la debemos al único dictador que ha tenido Antioquia, que fue don Juan del Corral, que junto con otros legisladores sacaron esta revolucionaria ley. Y digamos que el único dato triste fue que él murió, Juan del Corral, 2 semanas antes de ver su ley hecha realidad. Una de las historias más particulares, que también podría considerarse siniestra, pero también cautivadora de la historia de los esclavos en el país, es la historia de las trenzas. Y un detalle que llama la atención es que durante la esclavitud se elaboraban unos mapas a base del cabello de las mujeres, y eso servía como medio de comunicación para poder huir y obtener su libertad. Se dice que esta idea fue gestada por el legendario Bencos Biojó, que fue uno de los líderes o el líder que creó San Basilio de Palenque, y este pueblo fue ideado para refugiar a los esclavos que estaban intentando escapar. Entonces, este fue un recurso que los ayudó a transmitir mensajes ocultos que contenían rutas de escape. La cantidad de información que guardaban en las trenzas era impresionante, ya que podía contener fuentes de agua, montañas, cantidad de tropa, un montón de cosas que hasta aún en día se cuenta con gran orgullo en las comunidades negras de Quibdó, del Chocó y demás comunidades del litoral pacífico. Otra de las iniciativas que dicen que se le atribuyen a Bencos Biojó fue colocar semillas en el cabello de las mujeres para que pudieran tener su propio alimento y cultivos y no murieran de hambre en un futuro. Y pues ahí lo tienen. Esta es nuestra tercera entrega contando un poco de esa historia negra, como dice la canción Rebelión de Joey Arroyo. Y particularmente me encantó recopilar, estudiar esa información de esta rica historia de nuestra historia, porque en realidad, para ser muy honesto, a mí jamás me enseñaron esto en el colegio, en la secundaria y pues mucho menos en la universidad. Hace algunos días hablaba con una compañera que vive en el Chocó y todo el pueblo negro alrededor del litoral pacífico cuenta estas historias con gran orgullo y amor. Y de verdad espero que hayan aprendido algo, porque es que literalmente yo creo que es para mí un pequeño homenaje a una de nuestras raíces más olvidadas, especialmente en el interior del país, pero también de las historias más bellas, y para entender también un poco literalmente de dónde vienen nuestras más importantes raíces, como el sancocho, como la cumbia y demás. Y nada, no olviden darle un like, suscribirse, compartirlo con la mamá, con la tía, con la abuela, con el amigo que le guste historia. Y no se les olvide que eso es Cami Cuéntame Una, y nos vemos en el siguiente video. Bye.